Hola de nuevo sábado, seguimos con el Evangelio de Lucas y ya estoy pensando en cómo continuar y quizás, no lo aseguro, como el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles se les atribuye a la misma persona, es posible que continuemos nuestros estudios con el libro de los Hechos de los Apóstoles, o como otros lo dicen, los Hechos de Pedro y de Pablo, porque los Hechos de los Apóstoles prácticamente está dividido en dos grandes bloques, lo que Pedro hace y lo que Pablo también hace. Pero sigamos con nuestro Evangelio de Lucas. Si os acordáis, la semana pasada lo dejamos en aquella escena tan preciosa, conmovedora. A mí, esta escena, sinceramente, en cierto momento de mi vida de joven, debía tener unos 20 años, fue leyéndolo el pasaje que me convenció, me golpeó, me arrebató, en el buen sentido de la palabra, y reconocí que realmente Cristo había resucitado. De tal manera que a veces lo he dicho, yo dejaría de ser quien soy si no creyera que Cristo Jesús resucitó. Pero sigamos. Dice que vemos a Cleofás, a su acompañante, que se han ido a ver a los apóstoles y le dicen que Cristo realmente, Jesús había realmente resucitado. Como dije la semana pasada, eran unas 120 personas, que son las mismas que después están en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo se presenta en forma de lenguas de fuego. Y dice, estamos en 36, perdón. Todavía estaban hablando de estas cosas, claro, es que evidentemente era importantísimo. Cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿os imagináis? La paz sea con vosotros. Sorprendidos y muy asustados, creían estar viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué os asustáis? ¿Y por qué dudáis tanto en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y miradme. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, como veis que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, pero aunque estaban llenos de alegría, no se lo acababan de creer a causa del asombro. Así que Jesús les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Y le ofrecieron un trozo de pescado asado, que él tomó y comió en presencia de todos. Luego les dijo, cuando aún estaba con vosotros, ya os lo advertí, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los libros de los profetas y en los salmos. Fijaos qué detalle. Hace lo mismo que presentó a los discípulos del camino de Emaús. Basarse primero en las Escrituras. Entonces, dice el texto, abrió sus mentes para que comprendieran el sentido de las Escrituras, como pasó en el camino de Emaús. Y añadió, estaba escrito que el Mesías tenía que morir y resucitaría al tercer día, y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén,
un mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. Mirad, yo voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza que viene de Dios. Fijaos qué paralelismo hay entre la situación de aquellos discípulos, Cleofás y otro sin nombre, en el camino de Emaús, y lo que el Señor dice cuando Él se presenta ante el resto de discípulos. Fijaos, es curioso. La paz sea con vosotros. Shalom Alechem. Era la, ¿cómo diría yo? La presentación, el deseo que cualquier judío en aquella época tenía hacia los demás. Estabas en una casa y hoy en día, shalom, 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 paz, paz, paz. Y como ya dije en cierta ocasión, no es una paz espiritual solamente, sino es un bienestar general de la persona y de lo que le rodea. Paz, shalom. ¿Qué reacción tienen aquellas personas? Fijaos, hay tres aspectos. Sorpresa, susto y cierta incredulidad. Es un fantasma, hay que ver. Y es que faltaba algo que nosotros como creyentes en la Escritura y en el Señor hemos de tener presente. La fe es algo personal. La salvación es algo personal. Te salvas tú. Y yo he dicho más de una vez también, tú no te salvas en lugar de otro, ni otro se salva en tu lugar. O crees o no crees, pero tú, personal. No es aquello que se decía antes, no, yo creo lo que la Iglesia cree. No. Yo creo lo que fulanito cree. No. Ha de surgir del corazón. Y repito, viendo la misma estructura, primero es las Escrituras. Después es la fe en las Escrituras. Y después es un encuentro personal con el Señor. A ellos les faltaba. Conocían las Escrituras, evidentemente. No solamente conocían las Escrituras, sino que además habían visto al Señor Jesús. Lo habían visto resucitado. Pero les hacía falta que el corazón se entregase por la fe al Señor. Y entonces Jesús enseña los pies y las manos. Además, les demuestra que es Él comiendo con ellos. Les demuestra, les dice, que no soy un fantasma, que no soy otra persona, que no soy una imagen creada por vosotros, como algunos dicen. Soy alguien real. Soy alguien auténtico. Cuando nosotros resucitaremos en su presencia, seremos nosotros realmente los que resucitaremos. Yo estoy convencido que seremos conscientes de esa realidad de que somos nosotros. No estoy hablando de que si nos vamos a acordar o no de lo que hemos hecho aquí. Eso es otro tema. Pero sí que sabremos que somos nosotros los que vamos a resucitar o hemos resucitado y estaremos con el Señor. Y aquí hay un problema teológico que no tiene mayor importancia, pero que quiero que no os sorprenda nunca ninguna situación como esta. Fijaos que aquí nos dice, en el versículo, dice, vosotros sois testigos de estas cosas, dice Jesús, versículo 48. Mirad, yo voy a enviaros el don prometido por mi Padre. Quedaos aquí en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza. Todos sabemos que el espíritu, pneuma,
significa poder, soplo, fuerza, viento, que viene de Dios. Pero el detalle está en que en Jerusalén, porque claro, resulta que según Marcos 16, curiosamente, Marcos 16, Jesús no dice esto. En Marcos 16, 7, dice, después de la resurrección del Señor, les dice, ahora id y anunciad a sus discípulos, y también a Pedro, se lo ha dicho a María Magdalena, allí lo veréis, dice, también a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis tal como él os dijo. En Mateo 28 también, versículo 7, dice, ahora marchaos aprisa y anunciad a sus discípulos que Lucas ha resucitado de entre los muertos, que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ellos a Galilea. Allí lo veréis. Esto es lo que yo tenía que deciros. Las mujeres se alejaron rápidamente del sepulcro y lo dijeron. Eso es lo de menos. El que, es que aquí dice Jerusalén, es lo de menos. Lo interesante es que el Señor quiere estar entre ellos, quiere demostrar que ha resucitado y que resucitó y que son ellos los que deben de ir a su encuentro como Él va también a su encuentro. Los detalles son los que menos importan, ¿no? Y ya veremos más adelante el último párrafo, la última frase que dice el Señor Jesús. Más tarde Jesús los llevó fuera de la ciudad de Jerusalén, hasta las cercanías de Betania. Fijaos, Jerusalén a Betania, que estaban a unos pocos kilómetros. Betania, el pueblo de Lázaro, Marta y María. Allí, levantando las manos, los bendijo, costumbre judía. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Hace poco prediqué sobre este tercer monte, que era el monte de Galilea, de los Olivos. Ellos, después de rendirle homenaje, regresaron a Jerusalén llenos de alegría y estaban constantemente en el templo bendiciendo a Dios. La ruptura que muchos alegan del judaísmo con los nazarenos no se produce hasta muchos decenios después. Pero eso es un tema que ya hablaremos. Y si el Señor lo permite, el año que entra ahora, de 2024, es posible que lo iniciemos siguiendo el párrafo lo seguimos con Hechos de los Apóstoles, que presuntamente también es de Lucas. El Señor nos bendiga y que estos estudios de Lucas, a veces farragosos, a veces difíciles y, como no, a veces repetitivos, nos hayan servido para crecer y aprender más de las cosas del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos dé su paz. Amén.